No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual, ¿no? Claro. Is it the time to say goodbye? No, ya estamos. Siéntate. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo pensé que me dieras un beso y no quería. Sí, porque... Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Do you laugh at yourself? Do I? Are you shy, Sofía? I'm shy, I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida, ¿qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón. ¿Mira algo? Esas son viejas, caramba. Héctor Aguilar Camín, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, muchas gracias. Y hablamos de un montón de cosas menos de Adiós a los Padres, que es tu nuevo libro. ¿Es novela? ¿Cuánto hay de novela en Adiós a los Padres? No sé qué género no hay ficción aquí, no hay invención literaria, pero sí hay, porque también es una novela en el sentido de que es una historia que está contada con la técnica de una novela. Es una historia que avanza, digamos, plantea un enigma inicial, que es el enigma de que de pronto yo en el año 2004 me encuentro con mis papás enfermos de neumonía los dos en el mismo hospital, y mi madre en el cuarto piso y mi padre en el tercer piso, exactamente en el mismo cuarto. Los separa un piso, nada. Y toda la vida, los separa un piso y toda su vida. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo estas dos personas que hace 45 años que no se ven y que no se quieren ver, dan sin embargo cuenta de una vida juntos y de otra vida separados? Entonces, ¿cómo ha sido esa vida juntos y cómo ha sido esa vida separados? Que fue mucho más larga la vida separados que juntos. Pues vivieron juntos 15 años y separados 45, pero los 15 años primeros tienen consecuencias mucho más serias que los 45 segundos. ¿Por qué? Pues porque hay 5 hijos. Sí, exacto. Entre esas consecuencias tú. Sí, para la consecuencia de los 15 años es muy seria y sobre todo es muy importante para mí. Entonces, ¿qué pasó con estas vidas? ¿En dónde empiezan? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo se separan? ¿Qué las separa? Y ¿qué sigue de la separación? ¿Y cómo se resuelven sus vidas hasta la muerte? Porque el libro al final es un adiós muy largo para unas vidas muy largas y que han terminado en el momento que yo escribo el libro. Entonces, la novela, es decir, el libro está escrito como una novela porque lo que quiere es resolver este enigma y va planteándote un acontecimiento central que va a tener consecuencias en las vidas de todos los participantes, consecuencias decisivas. Y ese acontecimiento central es la historia que yo escuché una y otra vez en mi familia, que es que en un momento muy difícil y muy específico de nuestra vida familiar, mi abuelo paterno, que era un hombre de negocios, un gran casicón, un tipo fantástico de otro lado, de un pueblo naciente que era Payo Obispo y luego Chetumal, tiene la necesidad, la urgencia y siente como el derecho de quedarse con un negocio maderero de su hijo, es decir, de tu padre. Entonces, eso sucede al año siguiente de que el ciclón Janet ha destruido el pueblo de Chetumal completo, lo volvió un montón de astillas y de lodo. Nosotros nos hemos mudado de Chetumal a la ciudad y ha destruido mi casa y estamos, digamos, en la inminencia de una situación muy complicada que depende del buen negocio que va a hacer mi padre. Entonces, esa apropiación de mi abuelo destruye a mi padre económicamente, pero sobre todo lo destruye moralmente. Porque lo distancia de su padre, ¿no? Se rompe con él, nunca puede sobreponerse a eso, nunca se hace a la idea de no hacer grandes negocios, nunca hace lo que hacen mi madre y mi tía, que es decir, a ver, se fue el sueño de la madera, vamos a trabajar
mi madre y mi tía cosían, hacían ropa para mujer. Vamos a trabajar, consíguete un trabajo, y entre lo que nosotros cosemos y vendemos y lo que tú... vamos a salir adelante, construyendo la familia. Mi mamá y mi tía tenían una utopía preciosa, pequeña, que tienen, por cierto, millones de mujeres mexicanas que son la piedra de toque de sus hogares, que es que nosotros estudiáramos y que tuviéramos una carrera, ¿no? Ese era su asunto. Y para eso trabajaban como locas, como millones de madres mexicanas de padre ausente, porque somos una sociedad de padres ausentes. Sí, absolutamente. Yo tengo un amigo, José Antonio Álvarez Lima, que dice, mira, si las mujeres abandonadas por sus machos mexicanos no se hubieran hecho cargo de su familia y de sus hijos, este país no existiría. Es que es la verdad. Es la verdad. Oye, pero en el caso tuyo, de tu madre y tu tía pues un poco juega el papel de padre, ¿no? Bueno, esta pareja pues cumple con ese rol, ¿no? Mi padre se va de la casa en el año 59, cuando yo tengo 13 años. Y no regresa, salvo una vez que viene por un momento, sino hasta el año 95. Entonces, mi madre... Que son dos momentos en que tú lo ves muy duros, ¿no? Sí. En la vida de él. En la vida de él, sí. Mi madre y mi tía se hacen cargo de la casa. Entonces, claro, mi tía es una mujer muy talentosa, pero es una mujer dura, con un temperamento recio, es una española carpetobetónica, y mi madre es una cubana de cuerpo completo, alegre, cantadora, amorosa. Entonces hacen una pareja complementaria. Mi tía es mayor, es de hermana mayor, por 8 años, y mi tía, durante nuestra crianza y nuestro crecimiento, es en la casa la figura del padre. Ella es la ley, ella es el pleito, ella es el no, ella es la espada que corta. Y mi madre es la mamá, ¿no? Claro, la que arropa, la que disculpa, la que protege, la cómplice. Entonces, por eso digo que yo tengo 3 papás. Tengo mi papá físico y mitológico ausente. Sí, más mito que otra cosa. Sí, mi papá real, de la vida diaria, que es mi tía Luisa, y tu madre, y mi madre, claro, que es todo, es la Santísima Trinidad. Claro. Entonces es así como se da la vida. Yo hago la vida, digamos, en la casa materna con mi madre y mi tía, y mi padre no se aparece más que 2 veces, una 6 años después de que se va, y yo llego y lo encuentro en la puerta borracho, tocando para que le abran, y mi tía Luisa y mi mamá viendo por la persiana cómo está llegó el Minotauro, cómo se puede zafarnos de él. Y yo llegué, venía de jugar boliche con la empresa donde trabajaba entonces, y me lo encuentro, y entonces me hago el adulto, ¿no? Y al tú por tú, hombre a hombre, ¿no? Hombre, ¿no? Y entonces ya le pregunto cómo está, y me cuenta que bien, y le pregunto si tiene mujer, ¿no? De tú a tú, de adulto a adulto, y si tiene hijos. Pero para mí es tan importante y tan intenso el momento, en el fondo estoy tan inerme frente al momento emocionalmente, que tomo un mecanismo de defensa que luego va a ser muy importante para el resto, para este libro. Y digo, a ver, esto que está pasando aquí, míralo bien, porque lo tienes que escribir. Entonces, como que doy un paso atrás, y mientras está sucediendo la escena, yo la estoy viendo como testigo ahí, y tomando nota para escribirla. Bueno, ahí está escrita. Eso sucede 6 años después de que se va mi papá, debe haber sido en el año 64, y no se vuelve a aparecer sino hasta el año 95. Me llama a la oficina de Nexos y me dice unas cosas muy raras. Oye, no te había llamado porque hace, no sé, en la época del terremoto me cayó encima un escritorio y me lastimé, y por eso no te había llamado. Bueno, tuve un accidente. Entonces lo voy a ver, porque me pide que lo vaya a ver esa noche, y me lo encuentro en una posada que se llama Alcázar, que está atrás del Frontón México, muy deteriorada, sin luces, o las luces fundidas, los focos fundidos, y él vive en un cuarto pequeñito, lleno de salitre,
y ha ido poniendo en las paredes una colección de latas de leche en polvo vacías, cajas de galletas vacías, y tiene obviamente unos papeles y todo. Entonces, cuando yo lo veo no lo reconozco. Es un hombre encorvado, disminuido, camina mal, tiene el pelo pintado, es una manía chetumalense, Quintana Roo, se pintarse el pelo de negro, de bien negro, y con los ojillos medio de loco, así, y entonces otra vez me digo, es tan intenso, emocionante, que otra vez doy un paso atrás y digo, a ver, voy a ver bien el momento. Mientras estás ahí, fíjate bien, porque esto lo tienes que registrar muy bien, porque no te lo va a creer nadie, ¿no? Sí. Entonces siempre tengo con mi padre esa relación de separarme, de distanciarme y de verlo con un mecanismo de defensa que es el del escritor, ¿no? Con mi madre y con mi tía no. Con mi madre y con mi tía por eso me costaba a veces más trabajo. Sobre ellas, claro. Porque las veía menos distanciadas. Ahora, este es el mecanismo básico del libro. Yo no quise escribir la historia. Por eso parece novela, ¿no? Porque de pronto inicia con este momento en donde está tu padre y tu madre que no se han visto en años, en el mismo hospital, en la misma posición, digamos, de la habitación, con un piso de diferencia. Así es. Pues sí parece. Entonces, ¿qué pasó? Entonces voy a contar cómo fue su juventud, cómo se acercaron, cómo se casaron, y voy contando también la historia de mis abuelos, es decir, de los padres. De ellos. Ese título de Adiós a los padres lleva dos adioses adentro. El adiós de mis padres a los suyos, y como mueren todos cerca de ellos, y el adiós mío a mis padres, porque esa fractura terrible del año 56 de mi padre con su padre, y también de mi mamá y de mi tía con su padre, porque mi abuelo Camín, que era un español también fantástico personaje, no quería que sus hijas se vinieran a la ciudad, quería que se quedaran con él también se sentía un poco desamparado después del ciclón, perdido ahí un poco en Chetumal sin sus hijas, y con la preocupación de qué iba a hacer de ellas en la ciudad, porque él veía con claridad que mi madre y mi tía nunca habían vivido en esta ciudad, no tenían trabajo aquí, era realmente una aventura de un valor fantástico, y no le gustó y se peleó con ellas. Entonces ellas también rompieron con su familia, con sus padres, y claro, la vida les fue alcanzando con la enfermedad para que se fueran acercando, y acabaron muriendo tanto mi abuela materna como mi abuelo muy cerca de sus hijas, y ellas, la vida les alcanzó para cuidarlos y para reconciliarse con ellos. Y a mi padre también le alcanzó la vida para eso, porque después de muchos años mi abuelo pierde su fortuna, la malbarata de muchas maneras, entre otras con una manía chistosa que le dio al final de su vida, que era. Él tuvo un montón de hijos y un montón de mujeres. Tenía mujeres fijas en distintos lugares. No sé a quién me recuerda, pero entonces esa fue con especial dedicatoria. Entonces, ya grande, le da por volver con las señoras con las que ya no vivía, pero con los que había tenido hijos. Y recoge a una señora que tenía en Belice, una señora Adelfa Pérez, y se casa con ella. Y la señora Adelfa Pérez se casa con él, pero luego no puede aguantar mucho y se separa de él, y según la ley beliceña se queda con la mitad de las propiedades, y luego se va a casar con otra, se quiere casar con otra. Y lo mismo le ocurre. Y mi tío Ángel, que es el que administra ya la fortuna y que lo está viendo en una deriva pues bastante senil hacia ninguna parte, le retira la administración de los bienes para evitar que siga haciendo locuras. Y entonces mi abuelo se acuerda de su hijo Héctor, al que siempre ha querido bien en medio de todo, y le llama, y entonces su hijo Héctor, mi papá, va y lo busca y lo trae a vivir a su casa. Y ahí muere. Y muere y se reconcilian plenamente, al punto de que las últimas palabras de mi abuelo al morir son pedirle perdón a Héctor.
Y luego yo cuando me lo encontré en el 95 ya estaba medio disminuido y me contaba esta escena obsesivamente. Y yo, que sabía la historia, contaba por mi mamá, quería que me contara la historia de ese despojo, que me la contara él. Nunca me la contó muy bien, pero coincidía todo. Y yo le decía, ¿y cómo, de qué te pedía que lo perdonaras? ¿Qué te había hecho? Dice, pues no sé. Y entonces me contaba, bueno, eso de la concesión, y no pagó los impuestos, y se quedó con la concesión, etcétera. Pero yo no sé qué me había hecho. Me contaba lo que le había hecho, pero no sacaba la conclusión de que se lo había hecho. Y eso era, para mí, una manera muy enternecedor y muy... y entonces de ahí tomé también la decisión, pero por otros motivos, de sí contarlo, porque era también como una reparación de él y de su propia vida, y que de alguna manera había encontrado la reconciliación con su padre a pesar de todo. Y eso me parecía también una historia muy bonita, que dignificaba mucho su vida y que me iba curando a mí, Adela, del vacío de que no hubiera estado en mi vida, ¿no? Entonces, es que son ausencias muy presentes, ¿no? Bueno, siempre presentes. Y así le pongo el enorme vacío de su ausencia. Sí, ¿no? sí. Pero es además una ausencia que está llena de rechazo, de mala onda, de que te abandonaron, de que tu padre no te quiso, de que tu padre se fue. Entonces es un vacío enorme, melancólico, que genera pasiones muy malas y muy inestables, ¿no? Y la aparición de mi padre a mí, y que pudiera yo verlo en esos últimos años, tuvo una gran importancia porque fue su presencia física, así como estaba de disminuido, así como se le iba ya un poco, así como estaba, seguía teniendo momentos del hombre encantador que había sido, y iba desplazando con su presencia al mito melancólico, y ¿no? Pues llenaba el vacío, ¿no? Y al final, y ese es un poco el proceso que está contado ahí, yo acabé hablando con una persona real y dejé de hablar y de comunicarme y de lamentar el vacío mitológico. Y en ese sentido cumplí lo que era el objetivo de esto. Yo no quería hacer la historia de mis padres como desde el punto de vista de un hijo, porque eso me iba a conducir pues a lo que es la visión de un hijo sobre sus padres. Los padres son unos seres también bastante mitológicos, están en el centro de nuestra vida, nunca nos atrevemos a verlos cabalmente como seres humanos. Como son. Siempre son como nuestros dioses familiares, ¿no? Y entonces están ahí, están rodeados de un tabú, Y aparte, si cuestionas, te sientes culpable. Es una relación complicada. Entonces yo dije, bueno, yo voy a tratar de separarme otra vez y voy a tratar de contar la historia de ellos y de mis abuelos también, como si no hubieran sido mis padres, como si no hubieran sido mis abuelos, para verlos como seres humanos, ¿no? Son vidas llenas de claros y sombras, ¿no? No hay ninguna cosa en estas vidas deleznable, no hay ninguna cosa criminal, no hay ningún asunto terrible que tú puedas decir, no, no lo voy a contar. Esto es materia más bien de la policía que de la literatura. No, pero están todas las pasiones, ¿no? Están todas las pasiones del encuentro y el desencuentro con los padres, de la codicia, de la avaricia, de la ambición, de la irresponsabilidad, del rencor, de las parejas que se separan, ¿no? Y que no acaban de... Por ejemplo, mi mamá decía... ¿Qué es lo que yo te quería decir? Durante todos estos años, ¿cómo se expresaba tu madre de tu padre? Bueno, ¿qué decía? Tenía dos cosas. Se la pasaba contando de distintas maneras la historia de ella y de mi tía en Chetumal. Y por ahí mi papá pasaba siempre muy bien, porque eran las épocas en que mi papá tenía un futuro, tenía buenos negocios, era una gente muy querida, muy respetada en Chetumal, etcétera. Y al mismo tiempo estaba la historia de cómo lo habían despojado, una historia en donde mi padre era víctima. Pero el reproche que ella le hacía, y yo tenía razón, a mi padre,
no es, decía ella, que lo hubiera dejado y que se hubiera separado de ella, sino que no hubiera vuelto ni aún así a por sus hijos, claro, a algo. Una escena terrible que no sé si está en el libro, creo que sí. Mi hermana Emma nosotros trabajábamos desde muy tempranito, trabajaba de cajera en un banco y vio a mi papá parado en la fila viniendo a hacer una transacción con ella. Y entonces en lugar de venir hacia ella se cambió de fila. Se fue con... Mi hermana no sabe si lo hizo a sabiendas intencionalmente o no, pero esa historia contada, digamos, en la casa, a mi madre José, la puso muy mal y entonces acuñó un dicho tremendo y maravilloso. Decía, si su padre se presentara en la puerta de esta casa y tocara pidiendo un vaso de agua y de ese vaso de agua dependiera su vida, yo no se lo daba. No, pues ya me contestaste todo. Lo dejo morir. Que muy probablemente no lo hubiera hecho. Que no, claro que no, era una olada, ¿no? Sí, pero ese era el mandato que nosotros, sí, y que nosotros recibíamos, ¿no? Claro, lo que estuvieron escuchando. Pero tú alcanzas a perdonar a tu padre, es decir... Mira, perdonar es una palabra demasiado... A reconciliarte con él, ¿sí? Porque perdonar supone que hay algo grave que te hicieron a ti y que tú debes de perdonar. Bueno, uno pensaría que es grave el que te abandonen. Sí, pero es parte de la vida. No es que traiga dedicatoria, no es que haya sido una cosa... Ahora sí que no fue una cosa personal, aunque tuviera consecuencias personales tan graves. Claro. Es consecuencia de su vida, y yo es lo que traté de entender ahí. Pero eso nos toma tiempo entenderlo, ¿no? Y años, y madurez, ¿no? Me ha tomado toda la vida. Toda la vida. Y Ahora, de pronto me volteo y digo, a ver, ¿qué tan sincero está siendo, no? Sí, ¿qué tan sincero está siendo? Bueno, porque... traté de serlo lo más posible, justamente separándome emocionalmente lo más que pude de la historia de ellos. Y por la misma razón que cuando vas a leer algo que te conmueve mucho, te tienes que asegurar de que no te gane la emoción, claro, y que no te pongas a llorar, porque simplemente arruinas el mensaje, no lo transmites. Bueno, yo hice eso mucho con este libro. Las primeras redacciones de lo que iba cruzando por mí eran como ríos, ¿no? Ponía... Fluía. Pero muy largo, muy adjetivado, lleno de metáforas, Y después lo recogía y lo iba dejando en lo que es, yo creo, lo que a mí me gusta más de este libro, es la concisión que alcancé, la claridad que alcancé, la falta de retórica, porque se trata de sentimientos muy serios, que no los puedes tratar, digo yo, con sentimentalismo. Para que los sentimientos... Si no es sensiblería. A mucha gente le gusta, a mí también me gusta de pronto la sensiblería. Sí, claro, pero no... Un libro completo, sentimental, sí. No creo que ni le hubiera hecho justicia a la historia, ni hubiera producido al final los sentimientos que la historia debe producir. Claro. Oye, y a tu madre, por ejemplo, si alcanzaste o alcanzas a verla con esa misma dimensión, porque... Mucho menos. Pero la puedo contar bastante porque ella misma me contó muchas cosas muy bien contadas de su adolescencia, de su vida en Cuba, desde luego de su vida en Chetumal, y mi tía también y me contó muchas cosas de mi tía. Entonces también creo que está la historia de Emma y de Luisa con una distancia. Con este problema, te va a parecer una cosa absurda lo que te voy a decir. No las vi envejecer, no me di cuenta. ¿En qué momento? De cómo habían envejecido. Porque como las veía todo el tiempo estaba como uno frente al espejo, ¿no? Todos los días en el espejo no te ves envejecer, ves una foto de hace 15 años. Dioses. Bueno, pues igual, para mí eran rostros tan familiares, sí, ¿no? Claro. Que nunca las vi envejecer. Y de pronto tuve la visión terrible de que habían envejecido y que la vida se había ido y que faltaba poco. En ese sentido,
digamos, la narración de mi madre y de mi tía es mucho más cercana, es menos distancia. ¿Cuándo decides escribir el libro? Te he escuchado decir que tú te hiciste escritor para escribir este libro. Y contar la historia. Es que es una muy buena historia. Sí, es una gran historia. Es una buena historia como tal. Es la historia que yo vivía en mi casa todo el tiempo, y yo me hice escritor pues de la boca de mi mamá y de mi tía, que contaban historias a granel. Todavía en los últimos años de mi madre venía a la casa a comer y contaba una y me decía Ángeles, oye, esa es nueva, ¿no? Porque repetían mucho, ¿no? Esa es claro, nueva. pero esa no la habíamos oído. Esa es nueva, no, pues es nueva. Entonces, esta historia yo la traté de contar, la conté noveladamente en una novela anterior, que es El Resplandor de la Madera, sobre todo la parte de mi abuelo y de mi padre, novelada. Y se la llevé a mi mamá y se la fui a leer, y le empecé a leer, obviamente, como quien le trae el tributo a la jefa aquí está la historia que nos has contado, ya la escribí. Entonces, yo la iba leyendo, y Ángeles estaba conmigo y la iba viendo, y mi madre empezó a oír esa cosa y decía, como que este muchacho no le pegó a la historia, como que esta historia no va por ahí. Esta historia no es así. Así no es la historia. Y la verdad que la novela yo creo que funciona, pero no funcionó para lo que tú querías. Para llevársela a mi madre, que era la jefa del partido. Entonces, esta es la restitución de esa historia, ya no ficcionalizada, sino una novela de la vida real, una novela en el verdadero tono en que mi madre y mi tía contaban todo esto, y además la versión que pude recuperar de mi padre. Pero cuando mi madre era la jefa del partido y se me apareció mi papá y lo fui a ver, y lo vi bastante disminuido, iba a la feria de Guadalajara ese fin de semana, lo había visto un viernes, y volví el lunes realmente preocupado, porque tenía que ir a decirle a mi mamá que lo habías visto. Que lo había visto. Entonces ya ahí había roto, digamos, el acuerdo. Ya estaba. Es que le diste un vaso de agua. Sí. Entonces llegué y le dije, pues mira, ya cometí el error de ir a ver a tu marido, y ese error ya tiene consecuencias, porque así como lo veo no lo puedo dejar, ni creo que tú estuvieras de acuerdo, porque está a un paso de la indigencia. Ya le conté cómo estaba y me dijo, bueno, pues yo entiendo tus buenos sentimientos, tu padre supo a quién le vino a pedir, y yo estoy de acuerdo, pero no me lo pases por enfrente, ¿eh? No lo quiero ni ver. No lo quiero. Tú hazte cargo. No lo quiero ni ver. Cuando coincido en el hospital en el 2004, pues ya mi mamá sabe, está acostumbrada al hecho de que yo lo voy y le cuento de cómo está. Y ya como veo que los dos ya están sanos y van a salir, mi mamá está muy bien de la cabeza, pero muy mala de los pulmones, tiene un enfisema que quién sabe de dónde le vino. Porque nunca fue fumadora, ¿no? Nunca. A lo mejor de las estufas de carbón, ¿no? De Chetumal. Pero bueno, y mi padre tenía los pulmones muy bien, pero no le oxigenaba mucho la azotea, y entonces era muy chistoso, porque yo subía a decirle a mi mamá, ¿sabes quién está aquí abajo de ti? Aquí abajo. ¿Quién? Pues tu marido. Tu marido. ¿Cómo ha sido posible? ¿Qué es esto? ¿Cómo haces esto? No, yo no lo hice, así cayó en el hospital. Bueno, ¿y cómo está? Está bien, está mejor que tú, pero está peor que tú, porque ya no sabe ni por dónde le pega el viento. Y entonces bajaba con él y le decía, ¿sabes quién está aquí arriba? No, ¿quién? Y decían, oye, ¿en dónde estamos? No, estamos en el hospital. Pero esta no es mi casa, ¿verdad? No, esta es tu casa. ¿Y quién está arriba? ¿Qué me dice? Pues arriba está Emma Camín. Emma Camín. Era una muchacha muy bonita que había en Chetumal. No. Entonces, en medio de su disminución y eso, tenía estos toques de encanto que a mí me fascinaban. Y fue con eso, con lo que fui haciendo las paces con el vacío melancólico y incorporando ahora, a este señor. Culminas haciendo las paces
una vez finalizado el libro? O sea, sí sirve así como de catarsis y de expiación. Absolutamente. Sí. Ahora, me llevé una sorpresa al final, porque yo siempre había pensado que mi papá, cuando se fue con una señora, y que su vida había sido muy infeliz con esa señora, que es un personaje fantástico, porque era una adivina. Sí, la chamana, ¿no? Una adivina. Y cuando mi papá murió, me trajo Rita, que lo cuidó todo el tiempo, me trajo un portafolio donde venían un montón de papeles, y entre ellos todo el tema de las defunciones y las tumbas y dónde estaban las tumbas, en dónde estaba enterrada esta señora, dónde estaba enterrado mi abuelo, en el Panteón Francés. Entonces yo tenía la idea un poco pueril de reunir las cenizas de mis padres en un árbol que está en la casa, pues para que crecieran juntos y se reunieran, pues ya después de haber estado separados, pues. Bueno, entonces fui a ver la tumba de esta señora, fui a visitar, está contado ahí, y me encuentro un mensaje de amor que no te voy a decir para que lo lean. Y tuve que reconocer que mi padre tuvo una muy buena vida amorosa después de tu madre. De mi madre. Y entonces, y las dos ocasiones en que tú lo viste le haces la misma pregunta. Y él habla de su mujer como una cosa ahí que está en el margen. Tiene una novia después, cuando se queda viudo de esa segunda mujer, con la que se casa, o sea, es bígamo, lo podían haber perseguido. Sí, porque se casa con tu madre y se casa... Y se casa con la otra mujer. Entonces tiene una novia, una amiga joven, cuando era viudo, que aparece también al final de sus años y viene a verlo y le dice: Héctorcito, ¿cómo es que no me contaste que tenías hijos? Nunca me contaste que tenías hijos. Y ella también tenía la hipótesis de que esta adivina lo tenía embrujado y enyerbado y tal. Pero la verdad es que esa lápida da cuenta de otra historia, una historia que yo simplemente nunca vi, y que es la historia de que mi padre encontró en esa mujer una pareja, y una pareja abandona a tu madre y a ustedes por esa mujer. Sí. Bueno, me da un poco de vergüenza lo que te voy a contar, pero ya está contado ahí. A ver. Mi madre y mi tía ven a mi papá tan desacomodado, tan enloquecido por la pérdida, lo ven tomar de más, lo ven con vacíos mentales, que deciden ellas que está embrujado, que alguien lo embrujó en los campamentos, la madera para robarle o en Chetumal. Y ellas lo llevan con y entonces ellas lo llevan con esta consultora espiritual para que lo cure. Y lo curó. Lo cura. ¡Lo curó! Lo cura. Sí. Entonces se queda con ella, y al final de la historia yo voy y descubro ese amor en el centro de lo que yo pensaba que era la desgracia de mi padre, que me dio risa, me dio alegría, porque pensé que realmente le completaba la historia, ¿no? Le completaba la historia a él, a ese ser humano que yo había visto y recogido en condiciones tan precarias. Pero me quedé con un problema, porque tengo ahí unas partecitas de las cenizas de mi madre y el ánfora completa de las cenizas de mi padre. Yo pensaba juntarlas. Pero yo creo que no van juntas, porque realmente mi madre no quería. ¿Y tu padre quería otra mujer? No, es que quería otra. Entonces, pues ahí estoy en ese todavía te estás debatiendo. Ahí estoy detenido, si tienes alguna sugerencia. Oye, lo que me parece fantástico es que te ahorraste, bueno, no sé, pero pues mucha lana en análisis escribiendo este libro, yo creo, porque... Bueno, fíjate que me pasa mucho. ¿Qué relaciones tan difíciles son las de padres e hijos, no? Sí. Muy complicadas, sí. Muy complejas, ¿no? Sí. Me pasa con este libro que muchos lectores me dicen, mira, muchos me dicen, mi historia se parece muchísimo, yo también tuve un padre que se fue. Ese es mi caso, sí. ¿A ves? Sí, a ver, claro. ¿Cuál es tu caso? Mi padre igual, un día se va, nos abandona, ¿no? Y yo algo que nunca le perdonaba es que pues nos hubiera abandonado a nosotros, ¿no? A los hijos. Porque yo decía, bueno, pues
seguramente se enamoró de otra mujer, pasa. Bueno, eso ya lo entiende uno, ya de más mayor, que también nos han pasado cosas. Con la edad vas entendiendo cada edad de ellos, ¿no? Pero pues sí me costó mucho trabajo entender que nos haya abandonado a nosotros, ¿no? Pero igual, una madre fuerte, el sostén de la familia, saca adelante 6 hijos, pues como buenamente puede, ¿no? Pues ahí tienes. Es muy común esa historia. Y yo me identificaba mucho. El 85 acaba con su negocio de mi madre, nos vemos todos en una situación muy complicada, en fin. Y luego, cuando mi madre enferma y va a morir, mi padre reaparece en la vida, ¿no? Y quiere verla, y yo creo que también él para reconciliarse, ¿no? Bueno, esa nos la tienes que contar. Sí, es un historión. Despacito. Despacito. Es una historia. ¿Cierto o no que en cada familia hay por lo menos una gran historia? No, sin duda. Sí, claro que la hay. Entonces, me pasa mucho esto. Dice, bueno, y cuando no se parece, el efecto que hace es que te pone a pensar, porque los tenemos muy cerca a los papás y a veces a los abuelos, pero pensamos poco en ellos. Son parte casi de nuestra piel. Nos damos por ellos. No nos podemos separar muy bien. Entonces, muchos lectores me dicen, yo iba leyendo, leo su cronógrafo, yo iba leyendo esto e iba tratando de contarme mi propia historia. ¿Y esto cómo es con mi propia historia? Porque yo creo que hay algo, sí, muy profundo y universal en la familia. Es una obviedad. Sí. Y cualquiera historia de familia contada con honradez, con autenticidad, con todas las contradicciones y las emociones muy mezcladas que hay dentro de la vida de la familia, tiene por necesidad un efecto contagioso. Un efecto de analogía. De espejo, sí. De espejo. Va suscitando emociones que todos tenemos, unos menos vistas que otros, pero todos, y cuando cruza algo que se parece, y hay mucho que se parece a nuestra propia experiencia familiar, hay un espejo, como dices muy bien, y el libro te lleva a tu propia historia. Y ese es un efecto que me gusta que el libro tenga. Ahora me dice Ángel, sí, lo vas a acabar poniendo en el estante de autoayuda. En el estante, por eso te digo, te ahorraste una lana en análisis y le vas a ahorrar una lana a muchos. Ella sabe muy bien, Ángel sabe muy bien de eso, porque le pasó con su libro de la emoción de las cosas, que también es un libro de relaciones familiares. Y la verdad es que sí, hay que mirar ahí adentro, y adentro, una vez cuando uno sale de ahí, yo creo que sale vuelto un mejor ser humano. Sí, sin duda. Ahora, somos muy dados a juzgar a nuestros padres, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Y a reprocharles un montón de cosas. Pero cuando somos padres, nosotros mismos, pues yo creo que ahí también empezamos a entender un montón de cosas, ¿no? No quiero ni pensar en la versión de nuestros hijos. Mi hijo Mateo o mi hija Rosario. De sus padres. Sí, me dijeron, ¿por qué no metiste aquí la historia de tuya con tus hijos? Dije, no, eso ya se hubiera sido. Le toca a ustedes. Le toca más bien a mis hijos, es que lo hagan ellos. Y luego la otra cosa que es bien importante, que no está ahí, pero quizás es un libro que vale la pena, es ¿cuáles son tus relaciones a partir de tu experiencia familiar con otras figuras que te rodean y a las que de alguna manera les transfieres? Les haces lo que llaman los psicoanalistas una transferencia. Claro. Y es como tu padre, pero no es tu padre. Es como tu madre, pero no es tu madre. Y reproduces en esa relación muchas de las cosas no resueltas que están en la relación anterior. Es que sí te definen, ¿no? Te definen, te determinan. Yo, por ejemplo, a lo mejor voy a hacer ese texto. He tenido relaciones de amor y odio con una distinta variedad, como de hermanos mayores, que son clarísimamente, digamos, imágenes paternas, y pleitos que nunca entendí bien porque eran, pero yo creo que vienen de eso, de que les estaba entregando primero cosas y luego reclamándoles cosas
que no eran de ellos. No les correspondía. Que eran más bien el que andaba con la divina, ¿no? Sí. Oye, ¿y tu madre volvió a enamorarse? ¿Tuvo pareja? Eso es increíble. Eso es increíble. Y yo creo que tiene algo que ver con su generación. Mi madre a los 38 años bajó la cortina. Igual mi madre, yo no. Bajó la cortina. Yo no logro bajarla. No logro bajarla. Pero sí, yo creo que sí tiene que ver con nuestra generación, porque con su generación, porque yo digo, ¿cómo? Tan joven, se queda sola, guapa, inteligente. Eso que digo, ¿no? Y digo, bueno, pensando en mi madre, ¿cuántas mujeres de 38 años, digamos, del tipo físico de mi madre, me parecerían hoy unas bellezas irresistibles? Todas. Bajó la cortina, se dedicó a trabajar y a sus hijos. Yo me puse celoso por ahí de un ingeniero que odio, que era huésped de la casa, que yo la veía que le hacía... Medio quería. Que le hacía así, con esa cosa como infantil y amorosa que tienen las mujeres que le quieren caer a alguien. La recuerdo haciéndole eso al ingeniero Pero no quiero abundar en el tema. Pero es la única, ¿eh? ¿Pero a poco lo sigues sintiendo hasta la fecha? ¿No te hubiera gustado que rehiciera su vida? No creo, no sé, no. A juzgar por mis emociones con esa hipótesis de ese ingeniero, sí, ya te veo, ya te veo. No, imagínate, era el último bastión que había, perderla también a ella hubiera sido horrible, supongo, por las emociones que me produce que te generan hasta ahorita. Que era medio pelirrojo, tenía unos bigotes pelados, como de morsa. Oye, espantoso y tipo. Y tu tía se muere antes, ¿no? Muere antes, sí. Que ellos dos. Mi tía muere en el año 91, justo en el año que yo la siento para grabar, que me cuenten su historia. Y nosotros grabamos, yo voy con mi hija Rosario y nos sentamos a oír sus cosas, eran fantásticas narradoras. Y ahí grabábamos tengo grabadas como 18 horas con ellas. Y mi tía muere ese fin de año. Y ahí está el otro tema que es terrible de la vejez. Todos ellos por suerte vivieron mucho, pero les tocó esta fase final de los viejos en nuestro mundo de hospitales y de recursos médicos, ¿no? Es difícil morirte, que te dejen morirte, cuando ya realmente no tiene sentido que sigas vivo. En el caso de mi mamá, así fue, la mantuvieron viva en una terapia intensiva absurda como 20 días, y en el caso de mi tía también, como 2 meses o 3. Eso habría que encontrar una manera más humana de ponerle fin a eso. Y en el caso de mi padre... Más digna, ¿no? Sí, más digna. Esa es una buena palabra, más digna. Decía mi madre, hasta para morir hay que tener suerte. Sí, ¿no? Sí. Y yo digo que sobre todo. Mi madre no tuvo una buena muerte, por ejemplo, sufrió muchísimo, ¿no? Y con ella, pues la familia, los hijos, ¿no? ¿Cuánto de eso es la eficacia del hospital, de no dejarla morirse? Bastante. Mi padre no se murió de nada grave, se murió de viejo, pero esa muerte, Adela, de viejo, también es terrible, porque la vejez, digamos, la vejez agónica, la vejez terminal, es una enfermedad horrible. Porque se va llevando todo, ¿no? Se va llevando la luz de la mirada, se va llevando la palabra, se va llevando el entendimiento, se va llevando los músculos, va dejando los huesos de una manera realmente muy conmovedora en el mal sentido, ¿no? Impactante además. Y después, como me dijo una vez Rita Tenorio, que cuidaba de mi padre, una cosa perfecta, de observación y terrible. Me dijo, a mí lo que me entristece de cuidar a Héctorcito, porque así le decía, es que su papá es como un bebé, y yo lo atiendo y lo hago con mucho cariño, pero de pronto me pasa por la cabeza que no es un bebé, porque un bebé usted lo cuida y está con él y sabe que va a vivir.
Ay, sí. Y con Héctorcito, usted lo cuida y sabe que lo que le toca es cada vez... acercarse más. Acercarse más. Y es exacto, hay una cierta condición monstruosa en eso, ¿no? De una vejez demasiado larga y también sin sentido. Me consuela que no tuvo durante todos esos años ni dolor físico ni dolor moral, porque su cabeza ya no tenía... No le daba para eso. Para registrar la situación en que estaba. Pero sí es muy duro. Y la pérdida de tu madre debió de haber sido durísima para ti. No, bueno, la pérdida de mi madre, escribí una cosa que no metí aquí porque me metía yo demasiado en la historia. La pérdida de mi madre a mí me produjo poco a poco, le quitó el sentido a mi vida, en el sentido de que yo había pensado siempre y siempre había querido ser un escritor, entre otras cosas para traer las cosas a ella. Y cuando ella murió, mi primer impulso fue, ahora voy a empezar a escribir esta historia de mi casa y a cumplir el asunto que está pendiente. Y la empecé a hacer. Y avancé como 3 capítulos, el libro tiene como 13 o 14, y de pronto... No pudiste Se fue el gusto, se fue el aroma de la novela. Y poco a poco fui entendiendo que escribir ya no tenía mucho sentido para mí, porque de alguna manera todo lo que escribía era para llevárselo a ella. Entonces, una vez suspendido el tribunal y me quedé sin escribir literatura ni ese libro como 5 años. Un buen rato. Fíjate lo terrible de la cosa. Hasta que no se murió mi padre en el 2010, de alguna manera misteriosa, no regresó el tema y las ganas de escribir este libro. Y todavía tardó 1 año. Y como al año estaba escribiendo en Milenio una columna, le dije a Marín y a Ciro, que me habían invitado, y la pasé muy bien en Milenio, la sigo pasando, leyéndolos. Les dije, pues bien, voy a dedicarme a hacer este libro y voy a dejar de hacer la columna, porque la columna, querer o no, son 400 palabras al día, vas a estar pensando en eso, entonces quiero concentrarme. No me creyeron, obviamente, pero... Pensaron que te ibas a otro lado. Pero fíjate, a partir de que salí de ahí, como ya estaba otra vez en el track de hacerlo, en 8 meses escribí los 9 capítulos siguientes. Los escribí muy rápido. Los 3 que tenías sí los usaste. Los usé, los corregí, y los otros, en 9 meses tenía lista el libro, y ahora que se los llevé a Carlos y así lo dije, aquí está, para que vean que sí era verdad, que no estaba no estaba inventándoles cosas. Pero todavía de ese producto final, que tenía como 100 páginas más, le quité 100 páginas. Porque esas eran 100 páginas que tenían mucho que ver conmigo, con gente a la que yo quería tener ahí para rendirle un homenaje. Más que con ellos. Sí. Ya. Entonces se lo quité. Ahí las tengo. Algún día las voy a... Pues las vas a reciclar, las vas a sacar, seguramente. Sí. Oye, Héctor, ¿y vas a volver a Milenio o vas a volver a escribir? Voy a pensar, porque ahora tengo un problema. Son exigencias distintas, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho hacer la columna, pero son exigencias muy distintas, porque esto supone una concentración y una acumulación. Lo de Milenio es el día con día, que tiene su propia electricidad maravillosa, que esto no tiene. Esto no es el día con día, pero tiene una acumulación y un efecto mucho más largo, digamos, desde el punto de vista de tu moral o de tu sensibilidad como escritor. Este libro tiene un efecto de gran serenidad. El efecto acumulado que me deja es el de una gran serenidad. Me quita la prisa, que es uno de los defectos mayores de mi carácter. Me quita la prisa, me quita la impaciencia, me deja estar a gusto en el mundo en donde estoy. Entonces, no sé si quiero volver a la electricidad
del día con día. Ya tengo que entregar. Del día con día. O quiero más bien mantenerme en esta otra franja. Lo voy a decidir cuando acabe el ciclo del libro, porque ahorita... Estás en esto, viene la presentación en Guadalajara. Igual vuelvo al diario, igual no, vamos a ver. Finalmente te preguntaría, ¿sí se alcanza a decir adiós a los padres en algún momento? Sí, con una maña. Este libro está escrito en presente. Y es un adiós efectivo, ahí están contadas, digamos, todas las fases de nuestra despedida, pero el libro termina también en presente. De manera que hay un epílogo en donde yo voy muy temprano a mi estudio y me estoy muy adolorido de la espalda, ando con un problema de la espalda, y me siento ahí y empiezo a oír las grabaciones de mi madre y mi tía, y me duermo y me tranquilizan, me apaciguan y me duermo. Y me despierto cuando se están riendo, a carcajadas. De las terribles pérdidas que están contando, se están riendo a carcajadas. Y entonces dije, aquí las voy a dejar. Aquí riéndose, ¿no? Aquí riéndose en este momento de sus vidas en que ya las ronda la muerte, pero todavía no los ha alcanzado, ¿no? Aquí, antes de que la muerte las alcance. Aquí están, ya se han ido, pero no se han ido todavía. No del todo. Entonces, pues ahí siguen todavía. Mientras alguien lea eso, ahí los ven. Sabe que ahí están. ¿Te da miedo la vejez en ti? ¿Envejecer tú? Sí, no me da miedo la vejez, me da miedo una muerte indigna, me da miedo... Lo que hablábamos. Una muerte dolorosa físicamente y penosa para mí y para los demás. Yo quisiera los años que vayan a ser, pero una muerte súbita. Y una vida plena, ¿no? Claro. Lo que vaya a ser, pero una muerte súbita. Espero que sin aviso. Espero que sin que el médico me diga... Es que tener la condena aquí todo el tiempo sí estaría muy fuerte. Ahora, hay otros casos no sé, la enfermedad también es un gigantesco aprendizaje, pero a mí me preocupa de la vejez, me preocupa la muerte. Y de la muerte me preocupa la indignidad de una muerte dolorosa y de una muerte... digamos, penosa para los demás y para uno mismo. Yo siempre tengo en la cabeza, o desde hace un tiempo, la solución de el doctor Sigmund Freud, que padecía un cáncer horrible de garganta y de paladar. Y cuando llegó a la conclusión de que no quería vivir más, porque el dolor era intolerable, porque las condiciones incluso de higiene eran intolerables para él y para quienes lo rodeaban, llamó a su amigo, que le inyectó 3 dosis de morfina. Una para llevarse el dolor, otra para llevarse la conciencia y otra para llevárselo suavemente del mundo. No me parece una mala solución, una mala muerte. Ahora, la mejor muerte hay 2 muertes que yo tengo como ideales. Una, la de Cosío Villegas, que se murió en la noche después de trabajar todo el día en las cosas que estaba trabajando, y al despertar estaba su cama no revuelta, o sea, no hubo ni siquiera convulsiones. Y la otra es la de Solzhenitsyn, que después de trabajar 14 horas tuvo un infarto y murió. Y la última es la de un amigo muy querido reciente, Bernardo Minkov, que estaba sano y vital como no se podía más a su edad. Y murió un poco como Cosío Villegas, sin aviso, en la noche, mientras dormía, leyendo, lo descubrieron con los lentes sobre el puente de la nariz, sin ninguna alteración. Terrible, pero deseable. Sí. Que tengamos suerte. Héctor Aguilar, muchas gracias. Adiós a los padres. La lectura
es muy terapéutica, supongo que la escritura lo fue también. Mucho, sí. Así es que hay que leerlo. Adiós a los padres, yo estoy por concluirlo. ¿Pasa algo al final que no me hayas querido decir? Pasa. Sí. Gracias y felicidades. De verdad, gracias. Gracias. Adiós a los padres. Héctor Aguilar Camín, Random House. Hay que leerlo. Muchas gracias. Adela, encantado, placer.